Muy buenos días, estimados. Bienvenidos a la segunda parte de Economía Política Cuarto. Recuerden que cuando se termina, digamos, el tiempo en el Zoom, vuelven a ingresar nada más con el mismo link que se les envió. ¿Ya? Con el mismo link que se les envía, vuelven a ingresar. Estuvimos hablando acerca de lo que era la palabra economía. ¿Ya? Y ahora, digamos, vamos a ver acerca de la palabra política. ¿Qué significa la política para ustedes? A ver. No desde el punto de vista, ¿no? Como son los políticos, sino más que todo, la política en sí. ¿Qué es la política para ustedes? A ver, ¿qué es la política para ustedes en sí? A ver, ¿qué es la política para ustedes? ¿Mm? ¿Mm? ¿No? Política de poli ciudad, ¿no? Pues la política es el conjunto de actividades que asocian con la toma de decisiones en grupo u otras formas de relaciones de poder entre individuos como la distribución de recursos o el estatus. También es el arte, doctrina o práctica referente al gobierno de los estados, promoviendo la participación ciudadana al poseer la capacidad de distribuir y ejecutar el poder, según sea necesario para garantizar el bien común de la sociedad. A ver, solo ese concepto, ¿cómo definirían ustedes? A ver. ¿No? A ver. Más que todo, como dice, puede usarse positivamente en el contexto de una solución política, que sea comprometedora y no violenta, o descriptivamente como el arte o la ciencia del gobierno, pero a menudo tiene una connotación negativa. Por ejemplo, ¿no? El abolicionista de Wendell Phillips
declaró que no jugamos a la política. La lucha contra la esclavitud no es una broma para nosotros. El concepto se ha definido, ¿no? Diversas maneras y los diferentes enfoques tienen puntos de vista fundamentalmente diferentes sobre si debe usarse de manera extensiva o limitada, empírica o normativa, y sobre si el conflicto o la cooperación son más esenciales para él. En la política se implementan una variedad de métodos que incluyen promover las propias opiniones políticas entre las personas, negociar con otros sujetos políticos, hacer leyes y ejercer la fuerza, incluida la guerra contra los adversarios. La política se ejerce en una amplia gama de niveles sociales, desde clanes y tribus, de sociedades tradicionales, pasando por gobiernos locales, empresas, instituciones modernas y estados soberanos, hasta el nivel internacional. En los estados nacionales modernos, la gente a menudo forma partidos políticos para representar sus ideas. Los miembros de un partido acuerdan adoptar la misma posición en muchos temas y aceptan apoyar proyectos de ley y sus líderes. Mm, bueno, acá es bien diferente, pero una elección suele ser una competencia diferente, ¿no? Como dijiste, la ciencia política constituye una rama de las ciencias sociales que se ocupa de la actividad en virtud de la cual una sociedad compuesta por seres humanos libres resuelve los problemas que le plantea su convivencia colectiva. ¿Cómo creen que está la política en nuestro país? Ya, en español política tiene sus raíces con el nombre de la obra clásica de Aristóteles, que introdujo el término del griego, ¿no? Que significaba asunto de las ciudades, a mediados del siglo XV. La composición de Aristóteles se traduciría, ¿no?, como politic, que se convertiría en politics en modern English. El vocablo política se atestigua en la primera traducción del castellano de 1584 por Simón Abril de Política de Aristóteles, a su vez tomado de político, una latinización del griego, ¿no?, politis, ciudadano, ninguna, polis, ciudad. Una definición más amplia, acuñada de diversas lecturas, nos haría definir la política como la actividad, arte, doctrina u opinión, cortesía o diplomacia, tendientes a la búsqueda del ejercicio, a la modificación, al mantenimiento, a la preservación o la desaparición del poder público. En esta amplia definición se puede observar claramente al objeto de la ciencia política, entendido como el poder público, sustraído de la convivencia humana, ya sea de un Estado, ya sea de un grupo social, una empresa, un sindicato, una escuela, una iglesia, entre otros. Es por ello que cuando se utiliza la definición más amplia de política, se suele aclarar que esta es una actividad de la que es muy difícil sustraerse por encontrarse en casi todos los ámbitos de la vida humana.
¿no? Digamos, una definición que restringe la vida de las agrupaciones y organizaciones no estatales, limitándolas únicamente a las disposiciones legales de sus estados. Digamos que política es únicamente el resultado expreso oficialmente en las leyes de convivencia de un determinado estado. Una perspectiva opuesta contempla la política en un sentido ético, como una disposición a obrar una sociedad, utilizando el poder público, organizado para lograr objetivos provechosos para el grupo. Así, las definiciones posteriores de términos han diferenciado poder como forma de acuerdo y decisión colectiva, de fuerza como uso de medidas coercitivas o la amenaza de su uso. Una definición intermedia que abarque las otras dos debe incorporar ambos momentos, medio y fin, violencia e interés general o bien común. Podría ser entendida como la actividad de quienes procuran obtener poder, retenerlo o ejercitarlo con vistas a un fin que se vincula bien al bien o con el interés de la generalidad del pueblo. Gramsci concebía la ciencia de la política tanto en su contenido concreto como en su formación lógica, como un organismo de desarrollo. Al comparar a Maquiavelo con Bodin, afirma que esta crea ciencia política en Francia, en un terreno mucho más avanzado y complejo que Maquiavelo y que a Bodin. No le interesa el momento de la fuerza, sino el del consenso. En la misma página Gramsci opina que el primer elemento del pilar en la política es el que existen realmente gobernados y gobernantes, dirigentes y dirigidos. Toda la ciencia y el arte político se basa en este hecho primordial, irreductible, en ciertas condiciones generales. El ejercicio de la política permite gestionar los activos del Estado Nacional. También resuelve conflictos dentro de las sociedades adscritas en un Estado específico, lo que permite la coherencia social. Las normas y leyes que determinen la actividad política se vuelven obligatorias por todos los integrantes del Estado Nacional de donde proceden tales disposiciones. Frank Gogno hace una especial acentuación sobre la función de la política que corresponde a la voluntad del Estado. Esta se complementa en su ejecución a través del gobierno. La política solo es funcional cuando permite poner reglas entre los gobernantes y los gobernados. ¿Y ustedes cómo creen que haya nacido la política? A ver, porque esto no es solo de ahora, es de mucho, mucho hace tiempo. ¿Cómo creen que haya nacido la política? ¿No? ¿Cómo creen que haya nacido la política ustedes? ¿No? Para definir bien su concepto. ¿Cómo creen que haya nacido la política en sí?
A ver, según dice Frank de Waal, argumentó que ya los chimpancés se dedicaban a la política a través de la manipulación social para asegurar y mantener posiciones influyentes. Las primeras formas humanas de organización social entre bandas y tribus carecían de estructuras políticas centralizadas. A veces se les denomina sociedades sin Estado. En la historia antigua, las civilizaciones no tenían límites definidos, como los estados actuales, y sus fronteras podrían describirse más exactamente como fronteras. Sumeria dinástica temprana y Egipto dinástico temprano fueron las primeras civilizaciones en definir sus fronteras. Además, hasta el siglo XII, muchos pueblos vivían en sociedades no estatales. Estaban desde las bandas y tribus relativamente igualitarias hasta las jefaturas complejas y altamente estratificadas. Hay una serie de teorías e hipótesis diferentes sobre la formación temprana del Estado que buscan generalizaciones para explicar por qué el Estado se desarrolló en algunos lugares pero no en otros. Otros estudios creen que las generalizaciones no son útiles y que cada caso de formación de un Estado temprano debe tratarse por separado. Las teorías voluntarias sostienen que diversos grupos de personas se unieron para formar estados como resultado de algún interés nacional compartido. Las teorías se centran en gran medida en el desarrollo de la agricultura y en la presión demográfica y organizativa que siguió y dio lugar a la formación de estados. Una de las teorías más destacadas sobre la formación temprana y primaria del Estado es la hipótesis hidráulica, que sostiene que el Estado fue el resultado de la necesidad de construir y mantener proyectos de irrigación a gran escala. Las teorías del conflicto de la formación de los estados consideran que el conflicto y el dominio de una población sobre otras son la clave de la formación de los estados. En contraste de las teorías voluntarias, estos argumentos creen que las personas no acuerdan voluntariamente crear un estado para maximizar los beneficios, sino que los estados se forman debido a que alguna forma de opresión de un grupo sobre otros. A su vez, algunas teorías sostienen que la guerra fue fundamental para la formación del estado. Los primeros estados de tipo fueron los de Sumer dinástico temprano y Egipto dinástico temprano, que surgieron del periodo Uruk y del Egipto predinástico, respectivamente, alrededor del año 3000 a.C. El Egipto dinástico temprano tenía su base en torno al río Nilo, en el noroeste de África. Las fronteras del reino se basaban en el Nilo y se extendían a las zonas donde existían oasis. La Sumer dinástica temprana estaba situada en el sur de Mesopotamia, con sus fronteras extendidas desde el Golfo Pérsico hasta partes del Éufrates y Tigris, aunque la forma del Estado existían antes del surgimiento del imperio a la antigua Grecia. Los griegos fueron el primer pueblo conocido que formuló explícitamente una filosofía política del Estado y que analizó racional las instituciones políticas. Antes de eso, los estados se describían y justificaban en términos de mitos religiosos. No sé, ¿ustedes qué opinan? A ver, ¿por qué esto surgió? No es que digamos, no sé, ¿usted cómo lo ven? Y ahora, si combinamos los dos términos, ¿qué nos saldría a ver? ¿Qué sería en sí la economía política?
¿no? ¿Qué sería en sí la economía política? A ver, combinen los dos términos. ¿Nada? A ver, economía política. A ver, si combinamos los dos términos, es el estudio de la producción y el comercio y sus relaciones con la ley, las costumbres y el gobierno, y con la distribución del ingreso nacional y la riqueza. Como disciplina, la economía política se originó en la filosofía moral, en el siglo XVIII, para explorar la administración de la riqueza de los estados. Los primeros trabajos de la economía política generalmente se atribuyen a los pensadores británicos Adam Smith, Thomas Malthus y David Ricardo, aunque fueron precedidos por el trabajo de los fisiócratas franceses como Francois Quesnay, Anne-Robert Jacques Turgot. A finales del siglo XIX, el término economía gradualmente comenzó a reemplazar el término economía política, en el surgimiento de la modelización matemática, coincidiendo con la publicación del influyente libro de texto de Alfred Marshall, Principios de Economía, en 1890. Anteriormente, William Stanley Jevons, un proponente de los métodos matemáticos en la economía, abogó para convertir el término en el nombre reconocido de una ciencia.
Desde un punto de vista académico, el término puede hacer referencia a la economía marciana, enfoques aplicados a la elección pública, que emanan de la Escuela de Chicago y la Escuela de Virginia. En el lenguaje común, economía política puede referirse simplemente a los consejos dados por economistas y politólogos al gobierno o al público sobre política económica. Una literatura de corriente principal desde la década de 1970. Se ha expandido más allá de los modelos puramente económicos para examinar cómo las fuerzas políticas afectan a la elección de políticas económicas, especialmente en lo que respecta a los conflictos distributivos y a las instituciones económicas. ¿Cómo creen que haya surgido todo ello? A ver. A ver, ¿no? De muchos paradigmas, ¿no? Estudio contemporáneo atribuye las raíces de la economía política al historiador tunecino del siglo XIV, Ibn Khaldun, quien desarrolló la distinción entre beneficio y sustento. En su obra Mukaddima, la obra Utopía de Tomás Moro, donde describe la organización social ideal, es también considerada antecedente, ¿ya?, importante. La expresión economía política fue utilizada por primera vez por el francés Antonio de Montesquieu en 1615 y la empleó para estudiar las relaciones de producción, especialmente en las tres clases de la sociedad francesa de la época: burguesía, proletarios y terratenientes. También desarrolló algunos elementos importantes del pensamiento mercantilista posterior, como el concepto de valor de uso y la adquisición de riqueza para promover la estabilidad política. La primera cátedra de economía política se estableció en 1754 en la Universidad de Nápoles Federico II, en Italia. El filósofo Antonio Genovesi fue el primer profesor titular. En 1805, Tomás Malthus se convirtió en el primer profesor de economía política de Inglaterra. En el East India Company College, ¿no?, los fisiócratas, con su énfasis en el trabajo productivo como fuente de riqueza nacional, fueron los primeros exponentes contemporáneos de la economía política. Aunque las respuestas intelectuales de Adam Smith, John Stuart Mill, David Ricardo, Henry George, Karl Marx, a los fisiócratas que en general han recibido mayor atención, Smith y los economistas clásicos defendieron la teoría del valor trabajo, según la cual el trabajo es la fuente del valor. Como la respuesta de la década de 1870, surgió la teoría del valor subjetivo, desarrollada de manera independiente por los economistas William Stanley Jevons, Leon Wallace y el fundador de la escuela austríaca Karl Menger. Esta teoría concibe el valor en términos de la utilidad. Hacia fines del siglo XIX, la expresión economía política fue paulatinamente abandonada por el término economía, inicialmente por quienes buscaban abandonar el estudio de relaciones de clase y reemplazar por el enfoque matemático, axiomático y no valorativo de la disciplina. O sea, para abreviarlo en otras palabras.
¿no? Actualmente el término economía política se utiliza comúnmente para referirse a los estudios interdisciplinarios que se apoyan de la economía, la sociología, la antropología, el derecho y la ciencia política. ¿Para qué? Para entender cómo las instituciones y los entornos políticos influyen sobre la conducta de los mercados. Dentro de la ciencia política, el término refiere principalmente a las teorías liberales, marxistas o de otro tipo que estudian las relaciones entre la economía y el poder político dentro de los estados. La economía política internacional, en cambio, es una rama de la economía que analiza el comercio, las finanzas internacionales y las políticas estatales que afectan el intercambio internacional, como las políticas monetarias y fiscales. A ver, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Que solo economía política es solo uno? También entran otras ramas. La economía política estudia las relaciones de producción, particularmente aquellas relaciones en torno a la propiedad de los medios de la producción. La economía ortodoxa o del valor subjetivo se enfoca en los precios y ve la producción del consumo como efectos de estos, ¿no? En cambio, la economía política ve la actividad económica como el resultado de las necesidades del ser humano, ¿no? Por ejemplo, todos tenemos necesidad, ¿no? Todos tenemos necesidad de algo, ¿no? Articuladas a una comunidad y a sus determinaciones legales, técnicas, científicas y culturales, la división entre valor de uso y valor de cambio, distinción establecida con claridad por Karl Marx en el Capital, ¿ya? Por eso ves tanto trabajo, la renta, salario, riqueza, interés, capital y la tierra que se trabaja. Todo eso es lo que vamos a ver, ¿no? En economía política, ¿ya? Solo nos falta, queda un minuto. Nos estaremos viendo el día, ¿cuándo nos toca? El viernes, a las 9 de la mañana, ¿no? El intercambio privado se produce en el mercado y está basado en un marco legal que valida la propiedad privada, ¿no? Por eso le digo, piensen todos, ¿no? Problemas políticos, ¿no? Porque hoy en día, pues, no hay muchas quejas de eso. Bueno, estamos viendo el día viernes. Ya, cuídense, que les vaya bien.